Muy buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan. Bienvenidos una vez más a nuestro canal oficial La Divina Trinidad. Es un gusto saludarles a la iglesia de Morelos, en Yecapixtla, en San Pedro Tlalmimilulpan. Gracias por disponer su corazón y recibir una enseñanza más de nuestra escuela dominical en la serie La vida del apóstol Pablo. De igual manera, a la iglesia en San Mateo Jalpa, aquí en la Ciudad de México, que Dios les bendiga y les guarde. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 4, el versículo 13 al versículo 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, delante de su presencia, oh Señor, en esta mañana inclino mi rostro delante de usted, porque es mi voluntad, Señor, en mi condición de hijo, poner en sus manos mi vida, para que sea usted, Señor, quien a través de mí hable a su pueblo, a su iglesia, a mis hermanos en Morelos, en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México. Señor, sea usted quien nos dé el entendimiento, la sabiduría y la interpretación de su palabra. Hable, Señor, a nuestras vidas. Nuestros corazones están abiertos, están dispuestos, Señor, a recibir su mensaje. Que su palabra, Padre Santo, hoy sea interpretada y que cada uno de nosotros reciba de su palabra el mensaje, la enseñanza que tiene preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, les ruego por todas estas cosas. Bendiga las vidas de mis hermanos, en sus hogares, con sus familias. Gracias por sus vidas, oh Padre. Gracias por esa disposición que ellos tienen en su corazón de querer escuchar un mensaje más, con esa necesidad, con ese deseo, Padre, de recibirle en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón. Hónrenos, oh Señor, con su presencia y hable en nuestras vidas que nuestro corazón está dispuesto a recibir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo rogamos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El domingo pasado, hermanos, como usted recordará, estudiamos en breve el primer viaje misionero del apóstol Pablo a los Gálatas. Este viaje comenzó alrededor del año 46 después de Cristo. Recuerde que le comenté que este viaje duró alrededor de 2 años. Cuando Pablo iniciaba, tenía más o menos una edad de 46 años, por lo que cuando terminó este viaje, Pablo obviamente tenía 48 años. Pablo y Bernabé comenzaron su viaje zarpando a la isla de Chipre. Comenzaron en la ciudad de Salamina, en el este. Ellos proclamaban el evangelio de sinagoga en sinagoga, en tanto que se aproximaban a la ciudad de Pafos, en el oeste. De Chipre, Pablo y Bernabé zarparon para Perge. Fue allí donde Marcos se apartó de ellos, regresando a Jerusalén. Después se movieron tierra adentro a Antioquía, en la región de Pisidia, que en aquel tiempo era parte de la provincia romana de Galacia. Después de escuchar a Pablo predicar el evangelio allí en la sinagoga, muchos de los judíos respondieron positivamente.
Pero en una semana, los judíos incrédulos incitaron a la ciudad en contra de Pablo y Bernabé y los corrieron del pueblo. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé se movieron hacia el este, en la provincia de Galacia, y se detuvieron primero en la ciudad de Iconio. Cuando ellos predicaron allí en la sinagoga, muchos judíos y gentiles creyeron, pero la iglesia no estaba firmemente establecida porque Pablo y Bernabé dejaron rápidamente la ciudad cuando judíos no creyentes tramaron asesinarlos. La siguiente parada fue la ciudad de Listra, donde Pablo se las ingenió para comenzar otra iglesia. En Listra, Pablo sanó a un hombre que había estado postrado de nacimiento, pero cuando la gente de la ciudad vio este milagro, ellos se equivocaron y tomaron a Pablo por el dios Mercurio y a Bernabé por Júpiter. Ellos trataron de ofrecer sacrificios a estos misioneros, pero Pablo y Bernabé explicaron que eran meramente hombres. Después de esto, algunos judíos incrédulos llegaron de Iconio y fueron capaces de volver a los ciudadanos desilusionados en Listra en contra de Pablo y Bernabé, pero Dios guardó sus vidas y Pablo y Bernabé siguieron adelante una vez más. Pablo y Bernabé viajaron hacia Galacia, en el este, hasta llegar a Derbe, donde mucha gente creyó en Cristo allí. Pablo finalmente tuvo tiempo de organizar la iglesia designando ancianos. Pero Pablo estaba todavía profundamente preocupado por los cristianos en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, así que, aunque poniendo sus vidas en riesgo, Pablo y Bernabé regresaron a cada una de estas ciudades. Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ellos fortalecieron las iglesias recientes y explicaron que los tipos de sufrimiento que los creyentes habían visto en Pablo y Bernabé eran el tipo de tribulaciones de todos los cristianos deberían de esperar soportar en tanto se extendía el reino de Dios. De Antioquía de Pisidia, los misioneros hicieron entonces su ruta de regreso hacia la costa, predicando en las ciudades de Perge y Atalia. Y de Atalia navegaron para Antioquía de Siria. Varias veces en su carta a los Gálatas, Pablo se refiere al tiempo que ya había pasado con ellos. Así que sabemos que escribió esta epístola algún tiempo después de su primer viaje misionero. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue después de su primer viaje misionero. En el libro de Gálatas, o en la carta a los Gálatas del capítulo 4, versículo 13 que acabamos de leer, Pablo recuerda esta visita y nos enseña nuevos e interesantes datos sobre ella, sobre esa visita. ¿Cuáles son esos detalles? Pues leamos una vez más para encontrarlos y poder analizarlos. En el versículo número 13, el apóstol Pablo dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Parece ser, aquí en el primer detalle, parece ser que por causa de una enfermedad, el apóstol Pablo prolongó su viaje en Antioquía de Pisidia y aún así, con esa enfermedad, predicaba el Evangelio. Pero también en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, versículo 49, Pablo nos narra una situación más del por qué él se quedó
más tiempo en aquella ciudad. Veamos qué dice Hechos 13, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, este versículo nos está dando a entender que la razón por la cual también decidió el apóstol Pablo quedarse es porque la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Y por ese motivo el apóstol Pablo decidió quedarse más tiempo. El segundo detalle lo podemos encontrar en el versículo 14 y 15. Regresamos una vez más al libro de Gálatas, en el capítulo número 4, y leemos el versículo del 14 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Estamos viendo que el apóstol Pablo, en estos versículos, deja ver que siente angustia y que siente un rechazo personal de los hermanos de Galacia. ¿Por qué? No por la enfermedad que tenía, él lo menciona, sino porque él siente que los hermanos han vuelto a su naturaleza pecaminosa, olvidándose de la gracia y por tanto del mismo Pablo. Es decir, se habían apartado de Cristo por causa de la ley de los judíos. Ahora hablemos de la enfermedad de Pablo. Algunos eruditos creen que la enfermedad del apóstol tiene que ver con una afectación de su vista. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Gálatas, del capítulo número 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si habieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, Pablo está hablando de su enfermedad física, al parecer, por lo que deja ver en estas líneas, en estos versículos, es una enfermedad de los ojos. Otros estudiosos de la Biblia hallan más pruebas para creer que efectivamente Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Aquí mismo, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al parecer, este versículo encaja con el versículo anterior. Tiene un problema Pablo en la redacción, en la escritura. Escribe letras grandes hacia los gentiles y por lo tanto dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En realidad, hermano, lo cierto es que el apóstol Pablo sí tenía una enfermedad. E incluso le había rogado al Señor que la quitara de él. Pero la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Veamos segunda de Corintios, un poco más atrás, en el capítulo número 12, versículos del 7 en adelante. Dice la palabra de Dios así: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Según el aguijón mencionado en este texto bíblico que hemos leído, se han mencionado explicaciones concernientes a la naturaleza de ese aguijón de Pablo
en su carne. Estas explicaciones del aguijón de Pablo van desde enfermedades crónicas, como malaria, como migraña, como epilepsias o problemas del habla. ¿Será eso cierto? Primeramente, definamos el vocablo aguijón. El aguijón, hermanos, es un órgano afilado que tienen ciertos insectos como las abejas, como las avispas, como los escorpiones. También se le llama así al instrumento afilado que se utiliza para estimular a los animales de carga. De manera que Pablo utiliza el vocablo aguijón en sentido figurado, diciendo que para él es un tormento, algo que le es molesto para servir a Dios en el ministerio de manera eficiente, según él creía. Creemos que el aguijón de Pablo, que Pablo menciona aquí, era un problema físico que le obstaculizaba en su trabajo. Por ello, los eruditos creen que este problema físico consistía en un problema ocular, como dice Gálatas 4, versículo 15, que dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Notemos que el mismo Pablo menciona que tenía una enfermedad del cuerpo y que al mismo tiempo lo sujetaba en su carne, de acuerdo con 2 de Corintios. ¿Por qué le sujetaba en su carne? Pues para evitar que se enalteciera de sobremanera. Recuerde usted que el apóstol Pablo fue un intelectual, maestro de la ley, fariseo de fariseos, motivo por el cual afloraba su soberbia, y por ello Dios mismo había decidido mantener ese aguijón en su carne para sujeción y para que mantuviera en él el poder de Cristo, como lo dice Pablo en 2 de Corintios. El Nuevo Testamento, hermanos, nada nos dice acerca del aspecto físico de Pablo. Por tanto, todo lo que se diga acerca de su apariencia es simplemente especulación, que ha sido sacado de documentos apócrifos. Lo que sí dice la Escritura es que Pablo sufrió enfermedades y tribulaciones por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo número 11, un capítulo más atrás, versículos del 23 en adelante, dice la Escritura así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Luego entonces el mismo Pablo está dando testimonio de que como servidor de Cristo, como ministro de Cristo, en realidad ha padecido hambre, ha padecido frío, ha padecido persecución, enfermedades, azotes, etcétera, etcétera. De esto nos habla la Biblia. En realidad poco se dice acerca de la enfermedad de Pablo. Pero regresemos a Gálatas, en el capítulo número 4, que es el capítulo que en esta mañana nos ocupa, y leamos el versículo 14. Dice la palabra de Dios así: y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo,
Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En este versículo, Pablo nos lleva a creer que los Gálatas fueron tentados a rechazarlo, aunque no lo rechazaron por causa de una enfermedad. Esta es una actitud errónea que nosotros los cristianos debemos evitar. Debemos de tener mucho cuidado de no juzgar y de no rechazar a las personas por su apariencia externa, porque Jehová, nuestro Dios, no pone sus ojos en la apariencia de los hombres, sino en el corazón de los hombres. Esto lo podemos constatar cuando Samuel ungió a David como rey sucesor de Saúl. En Primera de Samuel, en el capítulo número 16, versículo número 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es lo que Dios le dijo a Samuel cuando Samuel unge a David para ser el próximo rey de Israel. Mientras Pablo estuvo con los Gálatas, existió una hermosa relación entre ellos. Pero después de su salida, todo empezó a cambiar. Veamos Gálatas capítulo número 4, pero ahora del versículo 8 en adelante. Gálatas 4, versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me has hecho. Estos versículos nos dejan ver claramente que antes de que Pablo estuviera con ellos, eran serviciales al mundo. Cuando Pablo se encuentra entre ellos y les presenta a Cristo, corrigen sus caminos. Pero cuando Pablo los deja para continuar con su ministerio, vuelven a lo mismo. Qué tristeza, ¿no? Después de que Pablo salió de Galacia, las cosas empezaron a andar mal. Veamos aquí mismo en el capítulo número 4 de Gálatas, pero del versículo 16 en adelante, lo que nos dice la palabra. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo que bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros, ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En este pasaje, Pablo culpa a ciertas personas por este hecho. Estas personas, estos hermanos de la fe, se apartaron
de los hermanos de la fe. Eran judíos, compatriotas de Pablo, que enseñaban a guardar la ley, pues decían que por la ley eran salvos. Es curioso, pero muchas personas hoy defienden una religión diciendo que por ella son salvos, incluyendo sus tradiciones, incluyendo las costumbres. Los judíos de aquella época pensaban lo mismo, que la ley era el camino a la salvación y que la circuncisión era necesaria. El apóstol Pablo dice que no es así, que somos salvos por gracia, es decir, por Cristo únicamente, y que la circuncisión vale nada para Cristo, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión del corazón es lo más importante, hermanos, amigo que me escuchas, según lo escrito por el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo número 2, versículos del 28 al 29, que dice que no es judío aquel que practica la circuncisión, sino el que circuncida su corazón. Es en el espíritu, hermanos, no es en la letra. Es decir, para Pablo es más importante que el que ama a Dios viva en paz, que viva en amor, que viva en gozo, en bondad, en fe, en paciencia, en mansedumbre, apartados de todo pecado, que crucifiquen su carne con sus pasiones y deseos. Así es como los cristianos debemos vivir, si es que en verdad somos cristianos y decimos amar a Dios. Cuando Pablo quiso corregir esta doctrina errónea en los Gálatas, llamándolos a volver a la verdad del Evangelio, según da a entender en el versículo número 16, lo vieron como a un enemigo. Pone de manifiesto, pues, Pablo una actitud que jamás debe existir entre una congregación y su pastor. Pero también nos enseña respecto a la actitud que debe tener un pastor hacia su congregación. El pastor generalmente se preocupa por las almas nuevas, por todas, desde luego, pero en especial atención por los nuevos cristianos, tal cual un recién nacido que requiere atención al 100%. Por eso dice aquí en el versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este pasaje de Gálatas 4, del versículo 8 al 20, hermanos, nos enseña dos términos que revelan el entrañable amor y afecto que el apóstol Pablo tenía por los Gálatas y la atención pastoral que les brindó a pesar de los errores que ellos cometieron. ¿Cuáles son esos dos términos? El primero, la preocupación por la permanencia de los Gálatas en Cristo Jesús, y el segundo, el amor por el prójimo. Era tan grande la preocupación del apóstol hacia los Gálatas que deseaba estar con ellos nuevamente, y así lo hizo, como estudiaremos más adelante en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él quería de ellos una actitud renovada, que sería el resultado del arrepentimiento de ellos por sus errores, y deseaba que volvieran a la verdad. Otro versículo que nos enseña mucho acerca de la atención pastoral de Pablo es el versículo número 12 del capítulo número 4 de Gálatas. Veamos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dice, os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros? Primero, hermanos, consideremos lo que realmente quiso decir Pablo cuando le pidió a los Gálatas que fueran como él,
Y también lo que no quiso decir con eso. En el libro de los Hechos, unos libros más atrás, el libro de los Hechos, pero en el capítulo número 26, el apóstol Pablo dijo algo similar y luego agregó como un pensamiento aparte unas palabras explicativas. Veamos lo siguiente. Hechos, capítulo número 26, versículos 28 y 29. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces vemos que en el sentido de las palabras de Pablo, sus palabras están orientadas a ser como él en la conversión a Cristo y no vivir presos en la esclavitud del pecado. Entonces Pablo está invitando a vivir el Evangelio, sobre todo a los gentiles, que se acerquen con toda libertad. Ahora analicemos la segunda parte del versículo, donde dice: yo también me hice como vosotros. ¿En qué sentido debemos entender estas palabras? Leamos 1 Corintios en el capítulo número 9, 1 Corintios capítulo número 9, y vamos a leer los versículos 20, 21, 22. Dice la palabra de Dios así: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Para comprender un poco más este mensaje, vayamos al libro de Mateo, en el capítulo número 11, versículo 19. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 11, versículo 19. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Habla el Señor Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí, este versículo y estas palabras del Señor Jesucristo, en esta comparación de libros con Mateo y Corintios, vemos que el apóstol Pablo dice estas palabras en el sentido de tener amistad con los pecadores, pero no para ser igual a ellos, sino para entenderlos en su posición de pecadores y con la ayuda de Dios actuar en el rescate de las almas. Ahora recordemos un poco acerca de la predicación de Pablo cuando éste estuvo con los Gálatas allá en Antioquía de Pisidia. Regresemos al libro de los Hechos, en el capítulo número 13. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, usted recordará que es allí donde el apóstol Pablo inicia su primer sermón cuando llega a la provincia de Galacia, allí en la sinagoga de los judíos, y sucede un acontecimiento maravilloso. Recuerde usted que a los judíos de las sinagogas de la provincia de Galacia les gustaba que si les
visitaba a un rabino de Jerusalén, les compartiera alguna palabra de exhortación para el pueblo. Por tanto, resultaba interesante escuchar el mensaje que Pablo daría al pueblo. Pablo y Bernabé seguramente fueron acomodados en un asiento reservado para los rabinos que son visitantes. Recuerde usted que Pablo había estudiado para ser rabino en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Todos los sábados los judíos leían el Antiguo Testamento allí en la sinagoga, como los gentiles, como los no eran circuncidados los gentiles. El rabino nunca se dirigía a ellos en sus sermones. Pero ahora que Pablo toma el púlpito y da su sermón, hizo algo diferente. En sus palabras de exhortación, Pablo se dirigió no solamente a los judíos presentes, sino también se dirigió a todos los gentiles que temían a Dios. O sea, Pablo se dirigió a los circuncidados y a los no circuncidados por igual. Para que tanto judíos como gentiles pudieran entender el sermón o el mensaje de Pablo, Pablo tuvo que predicar en un idioma que ambos conocían. ¿Cuál es ese idioma? El griego. Porque ese era el idioma que se hablaba en todas partes del Imperio Romano. Los versículos de la Biblia donde se encuentra relatado este sermón son Hechos capítulo 13, versículos del 16 al 41. Para no leer todos estos versículos, le explico en breve en qué consistió este sermón. Usted con calma allí en su casa podrá leer todos estos versículos y corroborará con entendimiento lo que le quiero comentar según lo acontecido en la palabra de Dios. Pablo inicia su sermón con un breve bosquejo de la historia del pueblo de Israel, es decir, de los descendientes de Abraham. Recapitula desde la esclavitud del pueblo en Egipto, su paso en el desierto por 40 años hasta llegar a la tierra de Canaán que Dios les había prometido por herencia. Después les dijo que por un periodo de 450 años Dios les dio hasta Samuel jueces. Después el pueblo pidió un rey y Dios les dio a Saúl. Luego que fue quitado levantó por rey a David. De la descendencia de David, dijo Pablo, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel y que antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Mas cuando Juan termina su carrera, dijo que detrás de él venía uno del cual no era digno de desatar su calzado, el calzado de sus pies, refiriéndose a Cristo Jesús, Señor nuestro, por supuesto, y termina diciéndoles que todos los varones del linaje de Abraham y a todos los que le temen a Dios, que era para ellos la palabra enviada de esta salvación, porque ni los habitantes de Jerusalén ni sus gobernantes reconocieron a Cristo como el Salvador del mundo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Mas Dios lo levantó de los muertos, y ahora, dice Pablo, yo les anuncio el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres a través de Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. También agrega, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa se cumple en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Imagínese el impacto que provocó esta declaración en los oyentes. Pero para ellos lo más impresionante fue saber que ese Jesús, a quien los judíos habían enviado a la cruz, no se quedó en la tumba, sino que resucitó y que por medio de él se podía recibir el perdón de sus pecados. Veamos Hechos 13, del versículo 38 y 39, para que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Imagínese usted la alegría y el gozo de los judíos que creyeron esto. Se sintieron libres de las cadenas de la esclavitud a las cuales la ley los condenaba. Los gentiles que creyeron también rebosaban de gozo al saber que podían ser perdonados de sus pecados con solo creer y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Solo tenían que someterse ya no tenían que someterse a la circuncisión ni a las tradiciones judías, hermanos. Ya no. Durante toda esa semana, las buenas nuevas se comentaba entre la gente, en las plazas, en las cárceles, en los tribunales, en las casas de los ricos, en las casas de los pobres, en todos los niveles sociales. Hubo quienes creyeron que por la muerte y la resurrección de Jesús, la salvación estaba garantizada igualmente para los judíos como para los gentiles. A la siguiente semana, en sábado por cierto, dice la Escritura que viendo la muchedumbre que quería escuchar la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, los judíos religiosos de aquella época se llenaron de celo. Pero esto, hermano, esto, amigo que me escuchas, no impidió al apóstol Pablo predicar la palabra. No permitió que un grupo de judíos intolerantes, insensatos, le impidiera predicar el evangelio. Pablo habló valerosamente a los gentiles porque los judíos habían desechado la palabra de Dios. Pablo estaba comprometido en el futuro de la iglesia. Por eso, para que se conociera la sana doctrina, Pablo tuvo que actuar de esta manera. Pablo, valerosamente seguido por una multitud de judíos y gentiles, salió a la calle y allí comenzó a predicar a Cristo. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas más tarde, les recordó este momento y el tema de su predicación. Ahora, yo le pregunto, hermano, amigo que me escuchas, ¿en verdad ya hiciste tu conversión a Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Has creído que solo por Cristo se puede recibir el perdón de pecados? Luego entonces, ¿has dejado atrás las tradiciones y las costumbres propias de la religión que no conducen a la salvación de tu alma y vida eterna? Si es así, bienaventurado eres. Hablo como hermano, a los hermanos en la fe, como Pablo habló a sus hermanos judíos que siendo de la misma fe, tenían sus diferencias en la doctrina. Entiendan esto, Dios no hace acepción de personas. Romanos 2, versículo 11 y Gálatas 2, versículo 6. No hay denominación que valga para Dios. No diga soy metodista, anglicano, pentecostal. No diga soy bautista, presbiteriano o católico. Porque cuando estemos en la patria celestial, Dios no le pedirá cuentas por eso. Simplemente porque para Dios no es relevante. Ni tampoco le salvarán sus buenas obras, ni la entrega y la dedicación que haya tenido a sus costumbres y a sus tradiciones dentro de su religión.
Entienda esto. El perdón de pecados se realiza solamente aceptando el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz, aceptando y recibiendo el sacrificio que Cristo en la cruz hizo por usted y por mí. Pablo padeció persecución, azotes, cárceles, tortura, todo por decir la verdad. En Gálatas 4:16, el apóstol dice: ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo nunca dijo que somos salvos por una religión. Es más, reprobó la circuncisión, por ejemplo. No somos salvos por nada que hagamos o creamos. Solo Cristo salva. Te invito para que vengas a Él, a Cristo, con toda humildad, reconociendo tu condición como pecador. Entrégale a Él tu corazón, arrepentido en verdad por tus pecados, con los cuales todos los días ofendes a Dios. Pídele a Él que te perdone y no peques más. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor, inclino mi rostro, porque es mi voluntad, es mi condición de hijo, de clamar a ti. En tus preciosas manos, oh Padre, yo pongo mi vida y la vida de mis hermanos en la fe. Reconocemos, Señor, tu sacrificio perfecto en la cruz, que nos garantiza la vida eterna, y que con esa muerte y derramamiento de sangre, Señor, tú has perdonado nuestros pecados. Gracias, oh Dios, por darnos a tu Hijo, a tu unigénito, en sacrificio por causa de nosotros. Ahora, Padre, permítanos una vez más valorar ese sacrificio. Aceptamos la muerte de Cristo en la cruz. Pongo en tus manos, oh Señor, la vida de todos aquellos que en este momento entregan a ti su vida y se arrepienten en verdad de sus pecados. Pongo en tus manos la vida de aquellos amigos que nos escuchan y que nos ven a través de este canal, que con un corazón arrepentido te buscan, Señor, y se entregan a ti en vida, cuerpo y alma. Gracias por sus vidas, Padre. Ábrale sus brazos, hágale sentir sus caricias, su presencia, y perdone los pecados de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por inclinar su oído y recibir nuestra adoración, nuestro culto, nuestra entrega para usted. Siga, Señor, obrando en nosotros. Que la humildad no sea parte de nosotros. Que aprendamos a vivir siempre en humildad, en gratitud, en amor, en paz, en mansedumbre. Que los frutos del Espíritu, Señor, se puedan ver en nosotros como hijos suyos. Gracias, Padre, por ese siervo tan maravilloso que usted formó y educó y disciplinó con todo el poder de Cristo, su apóstol Pablo, que gracias a él el Evangelio, las buenas nuevas fueron llevadas al mundo conocido, y gracias a él hoy en día yo y mis hermanos en la fe hemos llegado al conocimiento de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, Señor, decir que somos hijos suyos a través de Cristo Jesús, a quien aceptamos y recibimos como nuestro Señor y Salvador. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Hasta la próxima.